Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Qué bueno poderles compartir esta cápsula que le vamos a regalar a mis bibliotecarias y bibliotecarios. Les presento a un gran compañero y un gran promotor de lectura, Luis Carlos Pacheco. Para mí es un honor poder estar en este momento con él. La próxima semana estaremos con otra gran promotora, Gabriela Tique, que hoy no pudo estar, pero esperamos entre los tres ir generando alrededor de estas cápsulas un diálogo, que esto sea una provocación para que cada uno de ustedes en sus municipios se vayan reflexionando el tema de la biblioteca y todos esos elementos que componen el trabajo de un bibliotecario. Pues quiero darle la palabra a mi compañero Luis Carlos Pacheco e iniciar esta discusión de hoy, que va a girar alrededor de la biblioteca, pero más específicamente es como la biblioteca en tiempos de crisis, ¿no? Es como el diálogo que queremos proponer el día de hoy. Sí, es para mí el honor estar con un maestro de la promoción de la lectura. Lo que vamos a hacer aquí es tejer y destejer palabras para invitarlos a que lean los textos que les hemos propuesto, pero sobre todo para que esos textos sean asumidos y sean trasladados a la realidad real, a una realidad que nos indica hoy en día que estamos en una época de crisis o de confinamiento, así se le ha conocido. Esa es la pregunta. ¿Por qué una biblioteca? ¿Para qué una biblioteca en una época en la que uno podría pensar de manera intuitiva o por el orden global que lo que se necesita son otras cosas? Que lo que necesitamos con urgencia es lo económico, lo utilitario, y una biblioteca en apariencia, ojo, en apariencia pareciera estar muy distante de eso, pero resulta que no, resulta que la biblioteca es fundamental para poder asumir esas épocas de crisis y para poder asumirnos como seres humanos en este planeta, que lo único que tenemos que hacer es compartir. Entonces esa es la pregunta, eso es lo que vamos a tratar de hilar aquí en la conversación a partir de unas sugerencias de libros, muchos de ellos que se los hemos enviado a sus correos para que ustedes los lean y a su vez lo compartan. Entonces ese es el tema que nos convoca hoy en día, compadre Víctor. Usted en la mañana me estaba hablando de un texto bellísimo y de un momento puntual, uno de tantos, sí, que nos describe este bellísimo libro. No sé, me gustaría que empezáramos con ese, compadre. Sí, Lucho, esta mañana estábamos hablando con Luchito justamente de este libro que está en muchas de sus bibliotecas, Una historia de la lectura, del maestro Alberto Manguel, ¿sí? Que ustedes deben referenciar porque realmente creo que se convierte a la hora de uno examinarlo en casi que una ruta, una guía para uno entender en qué consiste esto de la lectura, cuál es la importancia de los libros dentro de la configuración cultural de Occidente, y no solo de Occidente, ¿no? Sino de muchas de las grandes civilizaciones humanas. Y dentro de lo que él nos propone, Alberto Manguel, hay un capítulo o un apartado que lo dedica a leer para otros. ¿Qué significa eso de leer para otros? ¿De dónde viene la idea de leer para otros? Y esta no es una idea pequeña dentro de lo que nosotros hacemos, porque básicamente el ejercicio de un bibliotecario no es solo prestar sus libros o mantener los estantes en orden, sino ser capaz de seleccionar materiales y encantar con su voz, a través de su voz, o poner a circular entre las personas esas palabras que están en los libros. Creo que es un ejercicio muy potente del cual Alberto Manguel nos habla, pero creo que es muy bonito el ejercicio que él nos cuenta, porque extracta un fragmento de la historia cubana, donde Cuba todavía seguía siendo una colonia española y estaba en una constante disputa España y Estados Unidos por ver quién se ganaba ese comercio de esta isla, pues que era realmente muy importante en términos de la producción del tabaco. Y resulta que en medio de todo este barullo político, lo que existe es un momento en donde los trabajadores del tabaco generan una estrategia en donde uno de los trabajadores lee para el resto. Y esto se convierte no solo en el espacio en que mientras hacían el trabajo mecánico de enrollar los tabacos, no era solo un espacio de diversión, un espacio, digamos, para irse de allí, de ese lugar donde tenían que permanecer más de 12 horas, sino que se convirtió en un espacio donde se reflexionaba políticamente la situación del país. Entonces ese ejercicio de lectura en voz alta no solo se configura como un espacio de diversión, sino que se configura como un espacio en donde las personas que van a la biblioteca, las personas que escuchan nuestras actividades,
pueden generar una visión bastante crítica frente a la situación cotidiana. Y creo que frente a la situación que nosotros vivimos hay mucho de qué hablar y los libros tienen muchísimo que decir. Alberto Manguel es realmente muy bueno mostrándonos esa historia, pero esa historia no solo en términos teóricos o conceptuales, sino en términos muy prácticos de la cotidianidad más inmediata de lo que significa el libro para las personas. Entonces creo que es muy importante eso, y creo que con Alberto Manguel lo que nos está diciendo es: el libro tiene mucho que decir durante los momentos de crisis, y la biblioteca, al ser el espacio por excelencia que guarda esos libros, que los acoge, tiene muchísimo también que decir dentro de todo este panorama. No sé vos cómo la ves, Luchito. Y una anécdota muy bonita de la cual estábamos hablando a propósito de ese relato, y es que se leía de todo. Sí. Se leía literatura, se leían panfletos, se leían los diarios, los periódicos, se leía sobre política, la condición política del momento, la situación, etcétera, etcétera. Pero dentro de esas lecturas hubo una que les cautivó muchísimo. ¿Nos quiere referir a esa anécdota? Es bellísima, una novela maravillosa. Resulta que Alberto Manguel cuenta que cuando los enrolladores de tabaco migran hacia los Estados Unidos, hacia muchas fábricas de tabaco de Estados Unidos, se sienten muy nostálgicos, no solo por la pérdida o por lo que significa estar en una tierra ajena de uno, sino porque su trabajo se daba en un rigor disciplinario terrible y no había esa persona que leyeran, porque los patronos no habían contemplado eso. Fueron los trabajadores de su propio bolsillo quienes contratan a una persona para que les lean. Y en esas lecturas, dice Alberto Manguel, que eran de sus favoritas, estaba El Conde de Montecristo, ¿sí? Del maestro Alexander Dumas. Y les gusta tanto que le escriben, poco tiempo antes de morir Alexander Dumas, le escriben a este señor para ver si les permite a uno de sus tabacos, a una de sus producciones, llamarla El Conde de Montecristo. Entonces miren esa pasión que puede generar los libros, ¿no? Y uno diría, son obreros, digamos, rasos, pero miren todo lo que puede generar la poética, o lo que puede generar el contacto con la gran literatura, que no es cuestión, no es poca cosa, realmente creo que es una cuestión que puede hacerte ganar significados aún en un espacio, y en eso Alberto Manguel se extiende bastante. Era un trabajo muy mecánico, era más de 12 horas con este movimiento de las manos, sentados, un hombre al lado de otro, y sin embargo, mientras sus manos estaban allí, sus mentes deambulaban por paisajes realmente inesperados. Y lo más bello es que el novelista les dijo que sí. Sí, autorizó. Qué cosa tan bella. Nosotros esta mañana estábamos pensando poner a dialogar estos textos con muchos otros textos más que tocan o tangencialmente o de manera muy profunda las crisis. Y se nos venía a la cabeza uno de los que siempre les proponemos a nuestros bibliotecarios, porque en serio es todo un manifiesto en favor de las bibliotecas y todo un manifiesto en favor de la promoción de la lectura, de la literatura, de la lectura, que es el discurso de Federico García Lorca cuando inaugura la biblioteca de Fuente Vaqueros. Es muy fácil conseguirlo en internet, a propósito que ahora estamos pues trabajando como por medios virtuales y todo en internet, y cuando es por asuntos de divulgación, de cultura, pues realmente no se está cometiendo ahí ningún atropello contra los derechos de autor, además de que el autor ya ha muerto hace aproximadamente 80 años, un poquito más de 80 años, entonces sus derechos de autor están libres. Pero ese discurso que se conoce como medio pan y un libro, en realidad se llamó originalmente Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros, y fue cuando invitaron al poeta a inaugurar la biblioteca que tenía su nombre. Y entonces él escribe unas cosas maravillosas que nosotros podríamos poner a conversar otro momento de crisis, o no un solo momento de crisis, sino varios momentos de crisis. La primera reflexión que nos sugirió es que es evidente que ahorita estamos en una situación adversa, o sea, no vamos a decirles, lo sabemos todos, pero no solamente estamos en crisis por esta circunstancia, la humanidad siempre ha estado en crisis. Ese deseo de descifrarse a sí mismo, ese deseo de que de verdad haya una equidad, que de verdad socialmente todos estemos a la misma altura, siempre ha sido una búsqueda, y para nadie es un secreto que eso no se logra, que este mundo es el más inequitativo y que es el mundo que tiene el gran producto de la humanidad en unas pocas manos, y los demás
tenemos que luchar para medio sobrevivir, ¿cierto? Y muy en el fondo, una de las misiones y de las ambiciones de la biblioteca es despertar esa conciencia en todos los seres humanos para que nos reconozcamos de una vez por todas como iguales, como idénticos. Y cuando decimos iguales e idénticos significa con los mismos derechos. Quiere decir que con la misma facilidad de acceder a todo lo que la humanidad ha acumulado a lo largo de los años. Y ese espíritu huye mucho aquí en este ejercicio que nos propone Federico García Lorca. Él lo sitúa inicialmente en su pueblo, pero después lo extrapola al mundo. Lo primero que dice es que cuando va a su pueblo, lo primero que nota es un clamor, un ritmo que es afán social y comprensión humana. Y esto podría ser perfectamente un lema para las bibliotecas. Lo que queremos transmitir desde las bibliotecas es un ritmo que es afán social y comprensión humana en absolutamente toda su diversidad. Ese ejercicio que les estamos proponiendo, por supuesto, es una interpretación nuestra. Nosotros les vamos a dejar el texto para que ustedes hagan su propia interpretación, pero la invitación es más para que lo lean, para que se acerquen a estos textos, tanto el del maestro Alberto Manguel como el del gran Federico García Lorca. Y más adelante voy a tomarme el atrevimiento, no por irrespeto con ustedes, sino porque son fragmentos que a mí me gustan mucho para compartírselos. Obviamente ustedes pueden extractar los que más les gusten, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo compara a la muerte, hay un simbolismo ahí, con aquella persona que no tiene acceso a lo que él denomina los frutos del espíritu humano. Dice, caminan, pero en realidad puede ser que estemos muertos, porque no tenemos acceso a esas fuentes de comprensión, a esas fuentes de inspiración, a esas fuentes que nos permiten soñar en un mundo mejor, que sí es posible, pero no solamente que es posible, sino es al cual tenemos derecho. Miren, por ejemplo, este fragmento, compadre Víctor, queridos bibliotecarios. Yo he visto a muchos hombres de otros campos volver del trabajo a sus hogares y llenos de cansancio se han sentado quietos, como estatuas a esperar otro día y otro, con el mismo ritmo, sin que por su alma cruce un anhelo de saber. Hombres esclavos de la muerte sin haber vislumbrado siquiera las luces y la hermosura a que llega el espíritu humano. Porque en el mundo no hay más que vida y muerte y existen millones de hombres que hablan, miran, comen, pero están muertos. Más muertos que las piedras y más muertos que los verdaderos muertos que duermen su sueño bajo la tierra porque tienen el alma muerta, muerta como un molino que no muele, muerta porque no tienen amor, ni un germen de idea, ni una fe, ni una ansia de liberación, imprescindible en todos los hombres para poder llamarse así. Este es uno de los problemas, queridos amigos míos, que más me preocupan en el presente momento. Y es uno de los problemas de una crisis humana que viene desde hace mucho tiempo, que se agudiza ahora y que es la biblioteca, ese sitio donde convergen todas las fuentes de información, de cultura, de educación en todas sus manifestaciones y a las cuales tenemos derecho de manera gratuita, donde se puede encontrar un vislumbre de cómo salir de esa situación anómala, de esa situación de crisis. Entonces ahí lo vamos hilando. Y al final, ya de manera histórica, cuando se empieza a referir a por qué es necesario una biblioteca, necesariamente, compadre Víctor, yo tengo que leer un fragmento que casi que lo sabemos de memoria. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Y nos sigue diciendo que él tiene mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hombre que tiene hambre, porque dice, finalmente el hombre que tiene hambre se le puede saciar esa hambre con un pan, pero el que tiene deseos, ansias de saber y ansias de igualdad y de justicia social y de justicia política, y de conocimiento, ¿dónde consigue eso? Y entonces él dice, todo eso, una de las principales fuentes son los libros, y termina ese párrafo haciendo esta pregunta, ¿y dónde están esos libros? Queridos bibliotecarios, ¿y dónde están esos libros? ¿Y cómo vamos a hacer para que las personas tiendan el puente a esos libros? Y una última cosita, compadre Víctor, con relación a las crisis, que nos gustó mucho esta mañana cuando lo recordábamos. Nos va contando la historia del libro y dice, en un momento se escribía en papiros, pero en algún momento, eso fue una crisis, Egipto dijo, no vendemos más papiros. Y entonces ya las otras naciones, los otros pueblos que estaban acostumbrados al libro y al papiro,
pues se quedaron en la nada y eso fue una gran crisis, un gran cisma. Y entonces dice, pero de esa crisis surgió una idea maravillosa y es que en un sitio llamado Pérgamo, a alguien o a muchas personas, la historia no nos dice puntualmente que se le ocurrió, bueno, si no hay papiros y tenemos la necesidad de cifrar esas cosas tan bellas, busquemos otro sitio donde hacerlo, y se les ocurrió hacerlo en pieles de animales. Ya después de muertos les quitan la piel, la secan y sobre esa piel escriben, y así nació el pergamino de una crisis. Miren cómo las crisis nos dan posibilidades de conseguir esas ambiciones. Tenía eso para compartir. Y mire, Lucho, que hablando de crisis, si nosotros nos pusiéramos a revisar los momentos más importantes que han tenido las bibliotecas o que tuvieron las bibliotecas durante el siglo XX, encontraríamos que esos momentos en donde las bibliotecas se abarrotaban de público coinciden con esos momentos más críticos de la humanidad. Digamos, el primer momento crítico de la humanidad en el siglo XX fue la Primera Guerra Mundial. Dicen que las bibliotecas se abarrotaban de gente desesperanzada, sin trabajo, sin nada sin ni siquiera un hogar, una familia que había muerto en la guerra, y se convirtieron las bibliotecas en esos espacios que llenaban de esperanzas a través de la poesía y a través de la literatura. Posteriormente, cuando surge la crisis económica del 29, el colapso económico del sistema capitalista, las bibliotecas nuevamente volvieron a abarrotarse de gente que iba a buscar en los periódicos un posible trabajo, pero también gente sin techo que encontraban en la biblioteca la posibilidad de guarecerse, pero también gente desesperanzada, como en la Primera Guerra Mundial, que encontraban en la biblioteca palabras que de una u otra forma los podían abstraer de esa realidad tan obtusa y tan horrible que es la guerra y que es la pobreza y que es el hambre. Y miren que algo muy semejante nos narra esta señora, yo creo que una de los referentes también en términos de esto que nosotros hacemos y que está en las bibliotecas, la señora Marina Colasanti. Resulta que en uno de los capítulos, que para mí es uno de los capítulos que más se me antoja, no solo hermoso, sino también diciente alrededor del ejercicio de leer y de leer para otros y de explorar las colecciones, nos cuenta que cuando ella era pequeña le toca vivir la Segunda Guerra Mundial en Italia. ¿Sí? Y resulta que todas las mañanas, cuando pasaban los aviones, le tocaba esconderse debajo de la cama con su hermano, mientras sus padres muchas veces estaban en la calle buscando qué comer, y ella se sentaba a leerle a su hermano y su hermano a leerle a ella, y decía, miren, el poder de la lectura es tan fuerte que en medio de los bombardeos, yo no estaba en un bombardeo, yo estaba navegando con los tigres de Maupassant, o estaba al lado de Peter Pan, o estaba al lado de Pinocho. Cuentan una cantidad de historias que sucedían alrededor de esa burbuja y que se convirtió en la lectura. Pero no crean que la lectura es una burbuja para quedarse allá o para evadirse de la realidad. Creo que efectivamente la lectura, y eso lo dice Manguel en este libro, es un camino hacia la evasión, pero no es una evasión baladí. Es una evasión de la cual usted regresa absolutamente transformado, y al regresar transformado de ese viaje es imposible que usted no intente transformar su realidad. Entonces miren cómo en tiempos de crisis la lectura se convierte en un elemento fundamental, realmente fundamental. Y yo quiero que Lucho nos hable de uno de los textos que nosotros hemos examinado, porque en estos momentos de crisis, Lucho lo decía al principio, se puede creer que la biblioteca no importa, que la lectura no importa, que lo que importa es ver lo que vamos a comer hoy, lo que va de la plata que vamos a conseguir para pagar los servicios, y la lectura parecería algo absolutamente inútil, algo absolutamente sin importancia en estos momentos. Pero creo que este texto del cual Lucho les va a hablar, que es un texto bellísimo, nos habla de todo lo contrario. Pero antes, para completar un poquito eso maravilloso que usted estaba diciendo, Víctor, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Estamos totalmente de acuerdo en lo que dice Víctor, no es una evasión baladí, un divertimento, sino que todo lo contrario. En esos paisajes de la fantasía, de la ensoñación, uno va a buscar también las respuestas que pudiera de pronto en esta vida real llevarlo a ese cambio que uno anhela. Entonces no es tan vacuo, tan baladí. Y de hecho, no solamente esos parajes para evadirse, sino que también el análisis de esas crudas realidades han dado con muchas obras maestras
del arte en general, pero de la literatura en particular. Yo quiero que me hable de una bellísima que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial por unas experiencias que le sucedieron a su autor Tolkien porque combatió en la Primera Guerra Mundial. Y yo les recomiendo una que surgió también de una catástrofe absurda que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ya que estamos hablando de las dos grandes guerras. Es increíble, una obra que ustedes deben conocer, El Señor de los Anillos, surge en medio de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En medio, quizás fue la primera guerra y fue la primera guerra llamada industrial, es decir, donde la producción de armamento se daba ya a niveles industriales. Había todo un proceso de industrialización alrededor de la guerra y fue la guerra más terrible que haya visto la humanidad, con más de 10 millones de muertos en Europa. Entonces, imagínense el horror de 10 millones de personas muriendo, el clamor de 10 millones de personas muriendo, y aún allí, en medio de las trincheras, de la muerte, del hedor de la muerte circundándote cada segundo de tu vida, se crea una de las obras más bellas, o al menos los orígenes de una de las obras más bellas e influyentes de la literatura, El Señor de los Anillos. Y Tolkien cuenta la historia que en medio de la guerra, cuando las balas pasaban por encima, él sacaba su diario y empezaba a hacer anotaciones que luego se convertirían en esa cosmogonía que configuraría El Señor de los Anillos y que tanto hemos disfrutado nosotros y que muchas veces la vemos y no logramos entender esas claves muy sutiles que Tolkien nos va revelando alrededor de la guerra, del horror de la guerra. Dice alguien que uno de los pasajes donde se revela todo ese horror es justamente cuando describen la destrucción del bosque, ¿no? Y unas grandes máquinas hechas por los orcos para crear armas y cómo ese bosque se destruye. Dicen que en ese fragmento se evidencia muchísimo la sensación, el alma de Tolkien en esos momentos de la Primera Guerra Mundial. Es profundamente bello. Olvidaba decir algo, Luchito, alrededor de este libro que les recomendaba, y es que justamente, ese capítulo que les recomendaba que se llama Leyendo en la Casa de la Guerra, justamente surge por una pregunta que le hace Yolanda Reyes, ¿sí?, a su gran amiga Marina Colasanti en un momento. Todos sabemos pues que Colombia vive ciclos de violencia terribles, pero a principios de los 2000 la violencia estaba, digamos, en su máximo pico, y durante ese momento hay un atentado donde muere una niña, y esa niña es estudiante de Yolanda Reyes, y Yolanda Reyes, desesperanzada, creyendo que la lectura no sirve para nada, le escribe a Marina Colasanti, y Leyendo en la Casa de la Guerra es la respuesta ante esa interrogante que propone Marina Colasanti. Y es que muchas obras literarias se crean en la crisis, ¿sí? Muchas. Recuerdo ahora, Luchito, también El Señor de las Moscas, que es, digamos, una visión bastante negativa alrededor de la humanidad, y la crea justamente el señor Golding, ¿recuerdas el nombre? Él es William Golding. La crea después de llegar de la Segunda Guerra Mundial, donde ha visto los horrores de la guerra, ¿sí? Y es una obra que, si bien lo hablábamos esta mañana, es profundamente desesperanzadora, creo que es un mensaje de alerta a todo aquel que la lea de cómo el ser humano, en esa idea de la civilización, puede realmente extraviarse y convertirse en un monstruo, en un verdadero monstruo sin remedio. Y creo que esa reflexión finalmente te permite, como decía Lucho esta mañana de una obra que le gusta mucho, parar en seco. Sí, es muy bello porque justamente Víctor, haciendo una reflexión en torno a por qué nos gusta leer tanto esas obras sobre los monstruos, sobre Drácula, sobre Frankenstein, no es en el fondo porque nos guste ver al otro monstruoso, sino porque ese otro monstruoso es un espejo que nos permite ver nuestra propia monstruosidad. Como seres humanos somos capaces, tal cual lo dice Gabriel García Márquez, de lo mejor y de lo peor. Entonces, pero es mejor acceder a eso a través del arte y no en las concreciones. Ya imagínense uno haciendo todas esas... O como lo diría Salcedo Ramos, el ser humano es capaz de lo sublime, pero también de lo grotesco. Exactamente. Y la segunda obra que les queremos recomendar, que está en todas sus bibliotecas para ustedes y para todos sus lectores, se titula, bueno, es la crónica sobre la caída de la bomba atómica en Hiroshima, Flores de Verano, de Tamiki Hara. Y fíjense que es uno de los episodios que se muestra como una victoria, como algo glorioso. Ay, gracias a esa bomba, era necesaria esa bomba, porque si no, con ella acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién se pone a pensar en las personas inermes
que perecieron allí. Pero como claro, quien mandó la bomba es la superpotencia económica todavía, entonces empiezan a, tras bambalinas, disfrazar eso, pintarlo como fuese que es necesario. Y todos al unísono decimos, sí, es necesario, es que esos japoneses malos no, son seres humanos como nosotros. Sin embargo, esto lo estoy diciendo yo desde mi perspectiva de lector, porque la obra es tan bella, es tan humana, es tan genuina, que no se propone llorar por eso ante el público. Simplemente dice, miren, esta era la vida en Hiroshima, y nos describe el antes, cómo era la vida antes de la caída, qué sucedió durante la caída de la bomba y luego cómo el pueblo empezó a superar esta crisis después, que obviamente no la ha podido superar. Muchas generaciones después siguen naciendo personas malformadas por los cáncer, por los efectos de la radiación, y el que lo escribió, Tamiki Hara, sobrevivió a la caída de la bomba atómica. Dice de una forma en que es muy extraña, estaba en el baño en el momento en que cayó la bomba, y la estructura endeble del baño, curiosamente, lo salvó a él de morir, y a partir de eso él recuenta, se suicidó un tiempo después, porque las pesadillas que le generó esto, el vivir eso y luego el escribir eso, no pudo dominarlos en su espíritu y se terminó suicidando. Miren esas dos bellísimas recomendaciones, El Señor de los Anillos y Flores de Verano de Tamiki Hara. Y por último, lo que usted me pedía, compadre, para que después vayamos un poquito a libros como más institucionales que recogen un poquito de estas reflexiones, que este señor, recomendadísimo, magnífico, es un profesor italiano, se llama Nuccio Ordine, y en este libro, que está en todas sus bibliotecas, denominada La utilidad de lo inútil, hace un llamado, todo un manifiesto por reincorporar a la vida real todas aquellas disciplinas que hoy en día desde el mercantilismo se consideran inútiles. Habla él de la filosofía, de todas las áreas humanísticas, pero sobre todo hace un clamor por la literatura y por la poesía. Es otra forma de decir, bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Recomendadísimo. Y entonces hay algo muy bello alrededor de esta obra, Lucho, y es que él nos muestra que por alguna razón se ha generado una especie de dicotomía donde por un lado está la producción, el quehacer, y por otro lado está la cultura, ¿no? Y él nos muestra que básicamente el mar donde navegan o donde transcurre toda nuestra existencia es la cultura, y de eso no se nos puede abstraer, así nos quieren mostrar que no, la cultura está en los libros o la cultura está en la alta música, no, él nos muestra que la cultura está en todas partes, y es el libro la forma o la herramienta o el camino más inmediato para descubrirlo, para darse cuenta de esos aspectos que cotidianamente hacemos y que cotidianamente hacen parte de la cultura, hacen parte del folclore, hace parte de eso que nos une a un territorio y a una identidad. Sí, y un llamado que él hace pero vehemente, dice, se equivocan los estados cuando en época de crisis lo primero que hacen es reducir la inversión en cultura, en educación, en deporte, en bibliotecas, en museos, en archivos, porque lo que están haciendo es contribuir a agudizar esa crisis y a que de esa crisis no haya posibilidad de salida, porque la única posibilidad de salida está en esas fuentes que nos acaba de mencionar el compadre Víctor, donde uno puede tener el barrunto de que sí hay una posibilidad de mejorar esto, donde uno se da la oportunidad de soñar, y después de que uno sueñe, habrá algún loco que quiera llevar ese sueño a la realidad, y a eso es a lo que le apuntamos, diciéndolo en el buen sentido. Compadre, ¿qué más nos quiere recomendar? Y bueno, ya para ir finalizando, les recomiendo muchísimo un texto muy bien trabajado que está en todas las bibliotecas, que es Bibliotecas Vivas, donde ustedes encontrarán en capítulos muchos de los elementos más importantes que conforman ese quehacer bibliotecario y esa función de la biblioteca. Y recuerden algo que es muy importante a la hora de pensar en esa función de la biblioteca, sean tiempos de crisis como este o no lo sean, y es ese carácter que lo hace público, el carácter de lo público. Esto es un significado que realmente condensa una cantidad de elementos, que condensa de alguna manera ese papel de líder que puede cumplir un bibliotecario dentro de su comunidad, esa semilla que puede sembrar la biblioteca dentro de esa comunidad. Y recuerden que muchas veces en muchos de nuestros municipios y veredas donde están ubicadas nuestras bibliotecas no existen otros espacios culturales de carácter oficial aparte de la biblioteca, y para muchas personas el único contacto y la única ventana hacia ese universo de posibilidades que es este mundo en el que habitamos son los libros, y por lo tanto ustedes son los custodios, pero también son las personas que están encargadas de abrir esas ventanas.
de que las personas se acerquen y miren, que disfruten, como diría García Lorca, de esos frutos del pensamiento y de la cultura humana. Sí, y yo en la misma tónica, y para redondearles, toda esta pasión, porque nosotros hablamos desde la pasión, o sea, nuestro compromiso es la pasión con lo que hacemos todos, y los invitamos a que se apasionen, a garantizarles este derecho cultural a los ciudadanos de sus municipios. Pero esta pasión que nos embarga y que nosotros queremos compartir con otros, por fortuna, es tan vital en la vida, es tan válida que queda compilada en una ley, o sea, ya es una ley de la República, en la ley 1379 de 2010, que es la ley de bibliotecas. Entonces, todo esto que hacemos es tan importante, tan absolutamente importante, que inclusive la ley la compila, la acoge y la defiende. Entonces, efectivamente, esa es la ley que hace que la biblioteca pública sea una institución social, cultural, que propende por el derecho, ojo, por el derecho cultural de todos los ciudadanos a la lectura, a la cultura, a la educación en todas sus manifestaciones. Entonces es muy importante. Y ya puntualmente quiero recomendarles la cartilla que hace todo el equipo de promotores de lectura, que se titula Aquí se lee. Y quiero de ella, es una cartilla muy bien lograda, producto de unas conversaciones muy profundas, pero sobre todo de la experiencia de recorrer el país, y muy bien canalizada por un excelente equipo coordinador que teníamos en ese momento. Entonces miren, esta cartilla recomendadísima para que las lean, pero yo quiero del compadre, hay un extracto de Silvia Castrillón que aparece en el capítulo dedicado a los lectores, donde nos pone sobre aviso de que efectivamente, como usted dice, esa lectura no es ese divertimiento gratuito, como el boom comercial, sino que tiene una ambición profundamente de transformación social y de transformación política, inclusive muy crítica, inclusive, no entiendan mal la palabra, profundamente subversivo. Subversivo quiere decir que yo veo una anomalía en el mundo en el que vivo y quiero cambiar esa anomalía. No tiene nada que ver con violencia ni nada de lo que se puedan imaginar. Y miren lo que dice Silvia Castrillón para ir cerrando. Por lo tanto, la formación de un lector es también la formación de un ciudadano, entendiendo que esta no es una formación unidireccional en la que el ciudadano se adapte de manera pasiva a las imposiciones externas, sino la de un individuo político que encuentra en la lectura un instrumento de reflexión que le permite tener mayor injerencia en su destino y en el destino de su barrio, de su lugar de trabajo, de la comunidad en la que vive su familia y sus amigos, y en última instancia de su país y del mundo. Un individuo político que asume los riesgos de su participación y de la participación del otro. Un individuo que entiende, pero que no acepta ciegamente los preceptos establecidos por la autoridad, sino que los cuestiona y al hacerlo plantea nuevas posibilidades de convivencia, de regulación y de construcción de sí mismo y de su entorno. Miren lo que tenemos en la mano, miren lo que representa la biblioteca en un momento tanto de crisis obvia como esta, o de crisis transversal, porque desde hace mucho tiempo hemos estado en crisis. Una persona que no asume de manera servil lo que otros les dicen, sino, hey, venga, usted me dice esto, pero vamos a las fuentes, acá hay otra fuente, conversemos, tratemos de plantear otra solución. A eso es a lo que le apostamos, por eso es tan importante